Muy bien, regresamos entonces con la entrevista. Hoy estaremos abordando el tema de la reciente ley acerca de la infraestructura vial que aprobó en el Congreso y pues Max Santa Cruz ya se encuentra con nosotros para poder conversar con este tema. Fernando, le damos la bienvenida. Sandy, ¿qué tal, Max? Qué gusto saludarte y tenerte acá en el estudio. Muy buenas noches, Sandy, muy buenas noches, Fernando. El gusto es mío y a la teleaudiencia, por supuesto, de la medida, también un verdadero gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Bueno, Max, este punto es realmente un parteaguas en Guatemala. El Congreso aprueba la ley de infraestructura vial y obviamente el presidente ha afirmado que esta ley va a crear mecanismos que se enfocan justamente a avanzar y facilitar la inversión pública en el tema de las carreteras. Pero tenemos carreteras que realmente al día de hoy es una pena hablar de eso y pensar y preguntarnos si esta ley va a venir a cambiar realmente la realidad del país con este tema. Bueno, esperaríamos que sí. Recordemos que hay un antecedente parecido en los años 90 con la aprobación de la ley de electrificación. Eso de alguna manera permitió sentar las bases para lo que hoy en día tenemos un modelo que es replicado en otros espacios en América Latina porque ha funcionado bien. Esta ley de infraestructura vial prioritaria es algo que ha venido postergándose desde el 2018 hasta la fecha y en estos últimos 6 años nos damos cuenta hoy, especialmente en este año, que tal vez de haber tomado decisiones en el pasado, con las consideraciones del caso y las discusiones necesarias técnicas, tal vez no tendríamos los problemas que hoy tenemos en la infraestructura de este país. Y cada día nos encontramos con un problema en cualquiera de las rutas nacionales, pero también vemos que tristemente, incluso a nivel centroamericano, tenemos la viabilidad o la red de infraestructura vial más deficiente de la región. Hay un déficit cerca de, si no estoy mal, 21,000 kilómetros de carreteras de lo que deberíamos de tener, porque desde el año 95 hasta hace 2-3 años, el promedio de construcción de carreteras por año era de 216 kilómetros, cuando lo que deberíamos estar realizando son 1,500 kilómetros al año. Wow. Eso es lo que nos deja, por supuesto, en un rezago impresionante con relación a la región y, por supuesto, eso se refleja e implica problemas para la atracción de la inversión, que uno de los puntos claves que tiene, que tenga una infraestructura, un país que sea eficiente y que por lo menos pueda generar la posibilidad de la movilización de los recursos o de los bienes de las personas que deciden invertir acá. Claro. Max, hay algunos puntos que se consideran en esta ley recién aprobada y uno de ellos es la creación de una dirección que se denomina Dirección Vial de Proyectos Prioritarios, ¿no? En este caso viene a ayudar al Ministerio de Comunicaciones, pero actuará de forma independiente, tendrá su propio presupuesto. ¿Qué piensa de la creación de esa nueva entidad? Bueno, me parece interesante. El propósito de este directorio es priorizar, es supervisar, es presentar a licitación los proyectos, darle seguimiento a los mismos. Creo que sería interesante la figura, pero yo no sé qué tan autónomo sea al final de cuentas cuando quien preside el directorio es el ministro de Comunicaciones y también lo integra el ministro de Finanzas y el ministro de Economía. Tal vez en la parte más independiente, porque no depende de elementos de carácter político, podría estar el presidente o el representante de la Cámara de Construcción, el presidente del Colegio de Ingenieros o de la gremial de transportistas internacionales y el propio gerente del directorio de esta nueva figura que integraría dicho directorio. Es ahí donde tengo mis dudas sobre la independencia como tal, pero podríamos discutirlo. Lo que sí es que hay que entender que esto no es un efecto de carácter inmediato al momento de esta aprobación de esta iniciativa de ley, la 5431. Hoy en día hay que pensar que por lo menos en la elaboración de los reglamentos y en otro tipo de consideraciones para poder llegar a su funcionamiento nos llevaría por lo menos cerca de 36 meses para poder empezar a ver los efectos de la misma. Es mejor empezar ahora que no empezar nunca. Claro. Pero yo creo que en paralelo vamos a ir viendo tal vez otra serie de aprobaciones, incluso que no está ahorita sobre la mesa, pero esta modificación a la ley de alianzas público-privadas que podrían ayudar a complementar una serie de acciones que nos llevara a tener un mejor escenario, por lo menos en la optimización, en el mantenimiento, pero incluso en poder priorizar nuevas rutas, que es, ojo, entre lo que se aprueba no se hablan de nuevas rutas, se hablan de las rutas actuales, que son las que uno conoce, frontera a frontera, la transversal norte yendo hacia el Atlántico también, el famoso y postergado anillo metropolitano, y ustedes se preguntarán por qué es útil esta ley,
porque usted y yo y ustedes vivimos todos los días un congestionamiento muy complicado, difícil. Hace pocos días, el día de ayer, tan reciente como ayer, fue un calvario verdaderamente, y esto pretendería ayudar, por lo menos en la construcción de los próximos 30 años, la posibilidad de contar con una infraestructura más eficiente, teniendo la posibilidad también de salvar algunos de los obstáculos que hoy en día se tienen, como por ejemplo la expropiación o la optimización del uso del subsuelo para poder hacer túneles. Eso suena como de fantasía, pero es parte de lo que tiene como objetivo esta ley. Ahora, una de las circunstancias que me llama mucho la atención en esta ley es que todo el esquema de modalidades de contratación para proyectos de infraestructura se pretenden generarles un cambio. Mi pregunta puntual es, ¿consideras que pueda terminar esto con la corrupción que conocemos o al menos disminuirla? Bueno, ojalá que así sea, pero hay que recordar que la corrupción es sistémica y que una ley no necesariamente resuelve los problemas de la corrupción. Si no frustrada en el Estado. Sí, si no sería tan fácil como decir, miren, vamos a aprobar las modificaciones a una ley electoral y de partidos políticos y con eso mejoramos a la clase política o con eso mejoramos a la democracia. Y creo que no va por ahí, pero sí son herramientas que pueden llevarnos a ese momento. Yo creo que hay que considerar otros elementos alrededor de una ley como esta. Hay que considerar incluso una apuesta que se ha mencionado mucho, que es la transformación digital, la posibilidad de evitar la discrecionalidad y la decisión a escondidas bajo la mesa sobre los procesos públicos que se deberían de llevar a cabo, pero por supuesto también no solo disponer de un buen presupuesto para el desarrollo de obra, pero siempre mantener la fiscalización tanto de quien corresponde, en este caso del Congreso de la República, de la Contraloría General de Cuentas, pero también la auditoría ciudadana, de que la calidad de la obra y la gestión del gasto sean algo importante y responsablemente manejado por la administración de turno. Pero hay que recordar, este es un proceso que por lo menos se contempla en un plazo de 30 años con una revisión de cada 5 años de cómo va esta historia, si hay que modificarlo, si hay que actualizarlo, porque lo peor que nos puede pasar también, aparte de la corrupción, es que caigamos nuevamente en generar una nueva corrupción. Y se los digo porque Covial había sido en su momento designado para poder sustituir algunas de las capacidades de la Dirección General de Caminos, pensando que iba a ser un modelo eficiente a la hora de atender la infraestructura, y no resolvió el problema. O bien hay otras instancias como tales que han generado las mismas dudas, incluso el Fondo Nacional para la Vivienda. Entonces no hay que confiar del todo, hay que ver que esto es una herramienta, pero tenemos que atender el tema de la corrupción de manera sistémica, más allá específicamente de la aprobación de esta ley. Es un ministerio que ha sido tan cuestionado y que hoy en día nos lleva a la discusión de que a veces, ¿qué es peor? De repente hay gente que dice, bueno, mire, pero es que mejor que haya corrupción, pero que haya obra. Caer en esa discusión, en ese juego, o decir, miren, si no tiene que haber buena obra, puede haber obra de calidad, puede haber obra en tiempo, tienen que haber responsables en el proceso, y de repente, pues también de paso eliminar la corrupción, que es un cáncer y un endémico en toda la administración pública y en la sociedad también. Claro. Max, ¿cómo podríamos explicar entonces la función y el beneficio que la ciudadanía puede tener con esta ley? Porque algunos dicen, bueno, se crean leyes, se crean instituciones, más gasto, porque lo vemos así en función de gasto, funcionamiento, y pues lo que necesitamos también es inversión, ¿no? Y lo hemos mencionado, no hay ruta que nosotros vayamos y que esté en pésimas condiciones. Queremos respuestas inmediatas. ¿Qué tan efectiva inmediatamente entonces puede ser esta ley? Inmediatamente yo lo veo complicado por lo que mencionaba en lo que corresponde a terminar con la elaboración de los reglamentos y algunas consideraciones de carácter interno, pero sí nos puede alentar a tener un modelo diferente de gestión. Podríamos empezar, y tal vez eso es lo que podría ser el gran legado de esta administración, más allá de cumplir con sus responsabilidades del día a día, hablo del actual gobierno, pero tal vez preparar las condiciones necesarias, porque esta administración no va a ver los resultados o los beneficios que pudiera conllevar ya la aprobación de esta ley en la práctica. Pero si pensamos en función del Estado y no en función de una administración particular, podríamos sentar las bases y las condiciones para que al momento de empezar de lleno a funcionar la ley e implementarse, pues esta historia nos contara algo diferente. O sea, 3 años podrían sonar mucho, pero como digo, llevamos esperando esta historia desde el 2018,
6 años nos ha costado muchísimo y hoy en día tenemos las consecuencias que la vemos en el kilómetro 44, en el 17.5, todos los días en esta ciudad de Guatemala. Y no solo tenemos que hablar de esto, tenemos que enfocar de manera mucho más integral y global los temas de viabilidad, de modalidad de transporte, de eficiencia también a nivel de los municipios. En este caso, que pareciera ser que estamos centralizando el problema en la ciudad de Guatemala, no, porque también pasa en Mazatenango. Y esta ley pretendería incluso abarcar otros lugares importantes del país como Zacatepeques, como Mazatenango, como Escuintla, como otros tantos que sufren ya de ese problema del congestionamiento, que las rutas nacionales se han vuelto prácticamente calles del propio municipio. Claro. Eso es lo que yo creo que podría cambiar, pero no lo veo tan en el corto plazo. Creo que la planificación correcta y las medidas correctas de esta administración y los que deseen eventualmente empezar a participar, porque no es fácil, si empezamos dentro de 3 años a ver qué sucede, no vamos a lograr nada. Tenemos que empezar ya desde ahora. Gracias, Max, por acompañarnos. Es importante poder analizar esta ley para que podamos comprender un poco y creo que nos ha quedado claro varios puntos también. Entonces, Totalmente. en cuanto a este proyecto recién aprobado, es un gusto siempre tenerte, Max. Feliz noche. No, a ustedes muchas gracias, un verdadero gusto, y a la teleaudiencia, por supuesto, una feliz noche. Y bueno, también despido a Fernando Prera, con quien siempre es un honor poder compartir este espacio. Fernando, mañana nos vemos con otros temas. Claro que sí, Sandy. Amigos y amigas televidentes, buena noche, que descanse y mañana cita acá en A la Medida. Nosotros vamos al corte, ya regresamos.